Los reconocidos hermanos Castaño fueron uno de los hombres más peligrosos de Colombia en la década de los 80, 90 y principios de los años 2000, por ser líderes y fundadores del terrible paramilitarismo que azotó al país. Estos trabajaron junto a Pablo y después de tener diferencias decidieron unir fuerzas con otros carteles para terminar con su vida. En este video te narraré la historia de estos hermanos, así que sean bienvenidos a Relatos Reales. Esto es Relatos Reales. Suscríbete y dale me gusta. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta, comparte y suscríbete, porque somos un canal en crecimiento. Jesús Alberto Castaño González y Rosa Eva Gil de Castaño eran los padres de nuestros protagonistas. Además de estos, ellos tenían 9 hermanos más. Rosa a los 14 años de edad se casó con Jesús, la cual tuvo un matrimonio lleno de violencia, tristeza, y muchos que la conocieron concuerdan de que ella y su familia no fueron felices. El 19 de septiembre de 1981, el Frente 4 de las FARC secuestró a Jesús Castaño. En una carta pedían 100 millones de pesos por la liberación del hombre, a lo que Fidel respondió que nunca he tenido esa plata y si la tuviera algún día sería para combatirlos a ustedes. A pesar de que Fidel pagó 30 millones de pesos, su padre sería ultimado. Desde entonces, Fidel y Carlos alimentaron la idea de vengar la muerte de su padre. Los hermanos Castaño crearon grupos paramilitares como los Tangueros, del nombre de la finca de Fidel Castaño, las Tangas. Posteriormente se denominaron como Muerte a Revolucionarios del Noreste, y los hermanos tuvieron nexos con el mundo del narcotráfico para así lograr su lucha continua contra el comunismo y las guerrillas colombianas. La vida de los hermanos fue la siguiente. Fidel Castaño desde niño se rebeló contra su padre y se fue de la casa a los 12 años. Se fue con un circo ambulante que pasó por el pueblo y este se tardó más de 5 años para regresar a Amalfi, su lugar de origen. En 1977 conoce a Pablo Escobar, el cual termina ayudándolo a introducirse en el tráfico de cocaína en el cartel de Medellín. Él era un hombre trigueño, alto y acuerpado. Pablo lo apreciaba por su capacidad militar y su ímpetu a la hora de combatir. Era discreto, callado y bien vestido. No fumaba y era deportista consumado. Trotaba hasta 10 kilómetros diarios. Castaño hacía el contraste con sus amigos porque no usaba carros pomposos o cosas semejantes. Podía incluso desplazarse en autobús, taxi y carros sencillos o a pie. Él le habría comprado a un industrial una casa llamada Montecassino, que al parecer de algunos constructores era la más bella de Medellín en aquellos tiempos. Allí tenía una colección de arte y de vinos que despertaba la envidia de sus socios. Él sería muy importante en las guerras colombianas de los años 80 y 90. Había incursionado en el narcotráfico y se había retirado tempranamente, dedicado a su gran fortuna, a la ganadería y a la lucha contra la guerrilla, que siempre fue su obsesión. Fidel Castaño lideró varios grupos de autodefensas, el primero conocido como los Tangueros, nombrado por su finca Las Tangas, el Muerte a Revolucionarios del Noreste MRN, y posteriormente crea las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Pablo Escobar le puso un apodo macabro, Fidel 2000. Según el capo, este había sido aproximadamente el número de muertos de la UP que él con sus propias manos había liquidado. También le decían Rambo. Nadie le podía apagar las ganas de erradicar comunistas. Una leyenda afirma que su hermano menor, Carlos, en venganza por haber asesinado a la hermana menor de todos ellos, Romualda, fue quien le quitó la vida. Carlos, hablando sobre ese tema en entrevistas de una manera teatral, se ponía los dedos a la altura del pecho, relatando cómo acabó con su vida. En sus memorias narró cómo él mismo exhumó el cadáver. Decía que mientras sacaban los restos caía un diluvio despiadado,
pero no contó más detalles. No describió el lugar y solamente fue una de esas frases huecas que al de los Castaños le encantaba decir. Sobre Fidel existen rumores y teorías, que aún está vivo. Se cree que había fingido su muerte y para no pagar ninguno de sus crímenes había viajado a Israel, donde tenía un terreno, y que incluso viajaba con otra identidad a Portugal. En 1994, Fidel fue herido durante un combate contra un frente de las FARC o con un reducto del Ejército Popular de Liberación, según otras. El paramilitar había sido recogido por un helicóptero militar en la mitad del combate y llevado herido al Hospital Militar Central, en donde se recuperó. Se cree que después de pasar unos días allí, caminando por las puertas principales del centro médico, muchos periodistas han investigado sobre este hecho y nunca han dado el dictamen final de que está vivo o está muerto. Algunos sí afirman que murió en este enfrentamiento con las FARC. Otros afirman que fue su hermano Carlos el que lo liquidó. Hablemos de José Vicente Castaño Gil. Era conocido como el Profe debido a sus conocimientos agropecuarios, que lo asemejaron al personaje de la televisión colombiana El Profesor Yarumo. Vicente estaba vinculado al negocio del narcotráfico desde la década de los 90, cuando, siendo comandante de las AUC, empezó a vender bloques de paramilitares a narcotraficantes que buscaban evitar la extradición a Estados Unidos. Es acusado de haber sido quien ordenó el asesinato de su hermano Carlos Castaño, debido a que este buscaba el apoyo del gobierno para prevenir la entrada de los narcotraficantes a las AUC. Él se desmovilizó de las AUC el 3 de septiembre de 2006 con el bloque Centauro de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero regresó a la clandestinidad después de que en agosto de 2006 el gobierno ordenara la reclusión de los jefes desmovilizados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Antes de su desaparición, Castaño comunicó que iba a revelar nexos de empresarios con paramilitares. A él se le atribuye ser el fundador, junto a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, de las Águilas Negras, grupo narcoparamilitar creado después de la desmovilización de las AUC y que estuvo ligada al tráfico de drogas, aunque está desaparecido desde 2006, llegándose a especular sobre su asesinato. Vicente Castaño es buscado no solo por las autoridades colombianas, sino también por el gobierno federal de los Estados Unidos, que lo acusa de ser uno de los máximos jefes de las extintas autodefensas, organización que la catalogan como terrorista extranjera y es responsable de la producción de cocaína y del transporte de los envíos de varias toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Varias personas han dicho que Vicente Castaño está muerto. Sin embargo, desconocen o no han revelado la localización de sus restos, por lo que la justicia no ha podido corroborar la versión. Según un hombre de confianza de los Castaño, Vicente habría sido liquidado o se suicidó al verse perseguido. Sin embargo, se cree que Vicente no está muerto, ya que él le había dicho que si el proceso se rompía, él se escondería como las ratas en las alcantarillas y nunca más le volvería a dar la paz. También a Vicente se le impidió el cierre de los procesos penales en su contra, ya que hasta la fecha no aparecen las bases de datos de personas desaparecidas del Instituto Nacional de Medicina Legal, como tampoco cuenta con decisión administrativa ni judicial en la que se tenga soporte del esclarecimiento de la desaparición o de su muerte. Es decir, para la justicia colombiana, Vicente Castaño no está muerto. Carlos Castaño, desde los 16 años, ingresó a un grupo de autodefensas junto con su hermano Fidel, con las amistades políticas, militares, policiales y delincuenciales labradas por Fidel. Eso sí, sin omitir las empresariales. Carlos agrandó todavía más sus bandas de asesinatos, cubrió con ellas casi todo el territorio nacional y las denominó Autodefensas Unidas de Colombia. Él ideó la manera de venderles franquicias de la organización a los más poderosos narcotraficantes y con ellos inundó de sangre a Colombia. No obstante, un par de aliados suyos lo enfrentaron por creer que había desvirtuado del todo la esencia contra la guerrilla de las bandas que habían formado entre todos, y se desató una guerra intensiva que Carlos Castaño Gil
y sus nuevos aliados, los narcotraficantes, ganaron. Carlos Castaño contrajo matrimonio en 1990 con Paula Restrepo, de quien se divorcia en 1992, hastia del mundo del paramilitarismo, pero con esta tiene 2 hijos, Lina y Carlos. Posteriormente se casó en segundas nupcias con la reina de belleza Karina Gómez Toro. Con ella tuvo una niña, Rosario María, que nació con una enfermedad conocida como maullido del gato. Se trata de un atraso debido al cual los niños que lo padecen maullan sin consuelo. A los 29 años de edad, en 1994, Carlos reemplazó a su hermano Fidel en la comandancia de los paramilitares. Tras la supuesta muerte de este a manos de la guerrilla, sin embargo, se las arregló para mantener en secreto la muerte de su hermano durante 5 meses, mientras lograba la confianza de las autodefensas que este mismo comandaba. Él asumió el control de 20 frentes de las AUC que operaban en el norte del país, asolando los campos en busca de guerrilleros y sus colaboradores. Con el tiempo, sectores de la AUC se involucraron más en el negocio del narcotráfico contra las órdenes de su líder. En efecto, Carlos Castaño se oponía ferozmente a la producción y exportación de cocaína debido a que eran hechas a espaldas suyas y de otros comandantes, y por ello había expresado su intención de negociar con las autoridades de Estados Unidos, por lo que se ganó la enemistad de varios comandantes de los diferentes grupos de las AUC. En julio de 2003, Castaño anunció su desmovilización dentro del proceso que adelantaba al gobierno Álvaro Uribe con las AUC. Por primera vez ante las cámaras pidió perdón por lo que él denominó excesos lamentables y dijo que el ciclo de violencia se debe detener, y reiteró sus intenciones de enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. El 23 de agosto de 2006, informantes relataron a la Fiscalía General de la Nación que Carlos Castaño fue ajusticiado por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche,